Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bienvenidos a la clase teórica integradora del parcial de metodología de la investigación-acción en psicología social. Bienvenidos chicos a esta primera parte. No me tilde. Primera parte. Bien. Van a ver que tienen el material que les pasé con los pizarrones digitales. Ese archivo que les pasé tiene los 4 pizarrones digitales que dentro de un rato los van a tener disponibles en la plataforma de Google Classroom. Cada uno de estos pizarrones digitales va a integrar los contenidos que van a tener que estudiar para el parcial, que va a ser el 12 de mayo, ¿sí? Pero este video graba los contenidos de la clase de mañana para que podamos hacer el 5 de mayo el repaso. Bien, como les dije, son 4 Padlets y lo vamos a ir recorriendo estos 4 a medida que vaya haciendo la explicación. Ya saben que la bibliografía que va para el parcial, como bien dice ahí, es el libro de López Lugo, Apuntes y métodos de técnicas de investigación en psicología social. ¿Cuáles son los pasos que me interesa que entiendan y que vean para el parcial? Paso 3, marco teórico. Paso 4, tipos de investigación. Paso 5, variable. Paso 8, recolección de datos. Paso 10, reporte de investigación. Y el anexo 5 de ética en investigación. Vamos a trabajar todos estos temas en estos 4 Padlets. O pizarrones digitales, como me gusta decirle a mí. Estos pizarrones tienen la utilidad que podemos poner texto, es decir, resumir la teoría para poder explicárselas, y abajo, en algunos apartados, como ven acá, tienen pasos para una investigación y tienen un video. Si ustedes hacen clic, van a ver que el video se puede abrir. ¿Sí? Pero les conviene hacer clic en mirar en youtube.com, van a hacer clic y van a ver que está cargando. Y que van a poder ver el video sin ningún tipo de problema. En este caso es un video que explica muy bien el marco teórico. Así que cada pizarrón digital, cuando puedan acceder al Padlet, pinchando en el video van a poder acceder. De todas maneras, yo aparte les voy a pasar los links. Bien. Marco teórico. Marco teórico, ¿por qué es importante? Nosotros vimos que en el paso 1 y en el paso 2 de una investigación tiene que ver con el planteo de un problema, interrogantes y un tema que pensamos en un proceso de investigación como lo pensaron muy bien. En este caso, el marco teórico siempre es una referencia conceptual en un proceso de investigación. Es lo que va a fundamentar lo que nosotros hacemos en la práctica cotidiana. Es toda la bibliografía que nosotros recabemos para poder medir las variables del tema que vamos a investigar que están presentes siempre en otros estudios. Si yo agarro el concepto de cárcel, ¿sí? Voy a ir a buscar de marco teórico Foucault, Vigilar y Castigar, voy a ir a buscar bibliografía de Varela, que es un profesor de la Facultad de Psicología. El marco teórico sirve para eso, es toda la investigación bibliográfica que yo voy a utilizar en un proceso de investigación que va a ser útil a los fines de mi investigación. ¿Qué va a permitir hacer? Va a permitir analizar y exponer teorías, otras investigaciones y antecedentes. Es muy importante que también trabajen eso. Bien, una vez que vean esto, les voy a pedir que hagan clic en el video de marco teórico para poder acceder y ampliar siempre la explicación que yo les dé. El marco teórico como concepto tiene 6 funciones dentro de una investigación y tiene 8 características, tal como dice el libro de López Lugo. Bien. Estas 6 funciones que tiene un marco teórico, toda la bibliografía que nosotros recabemos en una investigación, va a servir ¿para qué? Para prevenir errores que se han cometido en otros estudios, para orientar cómo vamos a hacer el estudio, cómo vamos a hacer la investigación. ¿Por qué? Porque el marco teórico, la bibliografía, son los antecedentes conceptuales del tema que nosotros investigamos y que se trabajó con anterioridad, chicos. Entonces, hay que ver con qué sujetos se hizo la investigación, qué datos se recolectaron, en qué lugares. Siguiendo con las funciones, vamos a hablar de que amplía el horizonte de cualquier tipo de investigación el marco teórico y permite centralizar, focalizar los problemas, evitando que nos vayamos al pasto, que hagamos desviaciones respecto del trabajo. Acuérdense de la lógica del embudo que vimos en investigación psicosocial, que va de lo general a lo particular. Siempre conduce el marco teórico a poder establecer hipótesis o afirmaciones que más tarde van a someterse o contrastarse con todo lo que encontremos. Acuérdense que el concepto de hipótesis lo agregué
para este parcial, pero lo voy a explicar en este video. Eso forma parte del paso 5. Siguiendo con el paso 3, acuérdense que siempre inspira nuevas líneas o áreas de investigación el marco teórico. Y además sirve como referencia para interpretar diferentes resultados del estudio. Acá también van a ver un video que dice funciones del marco teórico, que está en YouTube, está hecho con una herramienta que se llama Powtoon, que es complementario para que lo vean y puedan nutrir mejor los conceptos para el parcial. 8 características que tiene que tener un marco teórico más allá de sus funciones. Primero, tiene que ser un escrito amplio. Tiene que estar redactado en tercera persona. El presente trabajo de investigación tiene por finalidad tal cosa. Los párrafos tienen que tener coherencia lógica en tiempo y espacio y ubicar cada problema, ¿sí? Acuérdense, estoy hablando de anorexia y bulimia en la década del 2000. Entonces yo voy a buscar autores que puedan retratar eso. Siempre tiene que tener coherencia esa redacción. Tiene que estar dividido en general en capítulos o apartados. Yo hace poco hice un marco teórico para la facultad y solamente tenía que ser de 2 carillas sin separaciones, pero en este caso el marco teórico tiene que estar dividido en capítulos o apartados. No tiene que tener prejuicios o apreciaciones valorativas, no tengo que juzgar, valorar, ¿sí? Sino que la teoría tiene que ser funcional a un proceso de investigación. Tiene que estar basado en investigaciones científicas. Si yo agarro el marco teórico y pongo revista TKM, y no, ¿sí? O revista Hola, no tiene sentido. Sí o sí tiene que haber validez y confiabilidad en una investigación y tiene que haber rigor científico en lo que estamos haciendo. Y basarnos supuestamente en artículos recientes, de los últimos 5 años. Principalmente pueden ser revistas, puede ser bibliografía, pero siempre tienen que aclarar la referencia bibliográfica de lo que están haciendo. No pueden dejar por fuera un material que puedan citar. Bien, hasta acá, paso número 3. Marco teórico, la definición, las 6 funciones, las 8 características. Acuérdense de siempre pinchar y reproducir los videos que están en el Padlet cuando tengan acceso para ampliar estas cuestiones del marco teórico que le van a servir un montón. Vamos con el paso 4, que con el paso 4 surgieron bastantes dudas, ¿sí? Lucas las planteó. ¿Por qué? Porque hablamos de los 4 tipos de investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Cada uno de estos tipos de investigación es lo nuevo que ustedes tienen que hacer en el trabajo que van a entregar después del parcial cerca de junio para hacer el coloquio correspondiente. Los tipos de investigación, cada uno de estos los voy a pasar a explicar ahora, pero abajo van a tener, porque bienvenido a su servicio, van a tener debajo de cada punteo del pizarrón digital un video que amplíe qué es la investigación exploratoria, qué es la descriptiva, cuál es la correlacional, cuál es la explicativa. Reproduzcanlos porque van a servir de complemento a esta clase. Van a poder acceder también cuando tengan la entrada al Padlet cuando suba el video en un rato. La investigación exploratoria básicamente va a tener que ver con qué. La investigación exploratoria es lo que no tenemos que hacer en un proceso de investigación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con indagar en fenómenos que nunca se investigaron antes. Ejemplo actual, COVID-19. No se puede investigar en un proceso de investigación algo correlacional, descriptivo o explicativo, porque no hay antecedentes del virus. Entonces, como el fenómeno del virus nunca se estudió o se sabe poco del tema, una investigación exploratoria sería una que se hace con el COVID-19. No hay bibliografía, no hay datos, no hay referencias del tema a estudiar. Ustedes cuando elijan un tipo de investigación para justificar el estilo del trabajo que hicieron, no van a poner exploratoria porque lo que investigaron, todo ya está investigado de antemano. Siempre se realiza con un marco teórico que contenga, chicos, información sobre el tema en general, ¿sí? Siempre hay que hacerlo así. El marco teórico se hace así. En este caso, la investigación exploratoria no hay que hacerla. Es con el material que se hace desde cero una investigación exploratoria. En este caso, no. La investigación descriptiva va a tener que ver básicamente con especificar propiedades de grupos, comunidades, personas. Va a tener que ver con la estadística. Si yo describo algo es porque lo estoy midiendo, es susceptible de ser medido. Por ende es muy importante lo cuantitativo acá, porque todo va a ser susceptible de ser medido. La descripción es medición, acuérdense eso, chicos. Podemos hacer las inferencias correspondientes sobre la base de las medidas que estamos haciendo. ¿Qué preguntas responde la investigación descriptiva? ¿Cuántos? ¿En qué medida? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué tiempo las personas se enferman de COVID?
en cuánto tiempo las personas pueden lograr recibirse de una carrera. Todo lo que tenga que ver con medición es descripción. Acá, como ven, investigación descriptiva tienen para emplear un video. Investigación correlacional. Si hay una correlación entre las variables, quiere decir que hay una existencia de dos variables, dos cuestiones a estudiar, y una es consecuencia de la otra. Cuando hay una semejanza o diferencia entre variables, eso es un tipo de investigación correlacional, ¿sí? El objetivo tiene que ver, como les dije, con la relación entre una variable y otra. A mayor A, mayor B, a mayor A, mayor B. A mayor nivel de encierro, mayor nivel de locura. A mayor nivel de encierro, mayor nivel de calorías. Puede que sí, puede que no, pero tiene que ver con una correlación, ¿sí? Acá hay un ejemplo que está en el libro que dice, a mayor tiempo de uso de Internet, menor comunicación familiar. A menor comunicación familiar, mayor tiempo de uso de Internet. Hay una correlación entre una variable y otra variable. ¿Qué es la correlación? Ahí tienen un video explicativo que amplía esto. Investigación explicativa, ¿sí? Tiene que ver con trascender la descripción de conceptos. Como dije que la descriptiva apunta a la estadística de la medición, la explicativa va a tener que ver con las causas de eventos físicos o sociales. Tiene que ver con por qué ocurre un fenómeno, en qué condiciones se da, apunta a la causa de las variables o a la causa de los sucesos, ¿sí? Tiene una mayor estructura que los tres anteriores, que es descriptivo, exploratorio y correlacional. Siempre proporciona un sentido de entendimiento. ¿Qué preguntas responde? ¿A qué se debe? ¿Por qué? A mayor A, mayor B. Podría ser, ¿sí? Porque implica todo lo otro, ¿sí? Si se ponen a pensar, toda investigación correlacional tiene algo de lo explicativo, ¿sí? Ahí tienen un ejemplo. Dice, factores asociados al bajo rendimiento académico, tales como hábitos de estudio, baja motivación, familia desestructurada. Estamos diciendo que todos esos factores impactan en el bajo rendimiento académico. Acá tienen el otro video que habla de investigación explicativa. Como para repasar este primer Padlet, marco teórico, la definición, las 6 funciones, 8 características, con los videos correspondientes para que puedan ampliar esta explicación y van a ver que les van a gustar mucho porque sirven para complementar la teoría. Paso 4, tipo de investigación. Esto es lo nuevo a diferencia de la materia del año pasado, del cuatrimestre pasado. Investigación exploratoria, que es lo novedoso, nunca se investigó, no hay antecedentes, todo tiene que ver con lo exploratorio, con indagar desde cero. Descriptiva, es la medición, es la estadística, es la justificación por la medición misma. La correlacional, hay una relación entre las dos variables, una es consecuencia de la otra, y la explicativa tiene que ver con encontrar las causas, no solamente es describir, es fundamentar el por qué suceden las cosas. Recuerden que debajo de cada punteo y de cada pizarrón digital, si así amerita en función de lo que planifique, tienen los 4 tipos de investigación a su disposición. Primer Padlet cerrado, marco teórico, tipos de investigación. Ahora pasamos a el paso número 5, variable e hipótesis. ¿Qué es una variable si nos ponemos a pensar? Justamente, la misma palabra lo dice. La variable es algo que varía, ¿sí? Siempre son fenómenos que se presentan de diferentes maneras y a su vez son construcciones teóricas, hipótesis, ¿sí? O propiedades de algo que se va a estudiar. Se pueden controlar y estudiar en una investigación todo el tiempo y se pueden medir cuantitativamente. Las variables son susceptibles de ser medidas. Acá, como ven, tienen un video que dice variables e indicadores. Pueden acceder ahí también y amplían la explicación. Van a ver que los videos les van a servir mucho. Tipos de variables, 2. Dicotómicas, politómicas. Si es dicotómica, yo estoy en una dicotomía, en una disyuntiva. Tengo que elegir entre fumar o no fumar, beber o no beber, vivir o no vivir, ¿sí? Tiene que ver con la existencia de dos valores, en la que solo se dice si la característica está presente o ausente, si algo existe o no, sexo masculino o femenino. Fuma, sí o no, bebe, sí o no, agua o gaseosa, fernet o cerveza, gachi o pachi. Variables dicotómicas. Mónica o Sandra. Siempre tiene que ver con la relación entre dos cosas. Las politómicas justamente tienen que ver con la ampliación de la elección en las variables. El fenómeno se puede presentar con 3 tonos o más, en diferentes grados o magnitudes. Religión, católico, judío, musulmán, testigo de Jehová, ateo, agnóstico. Eso es una variable politómica.
edad menos de 40, más de 40, entre 30 y 40, mayor de 60, hay diferentes variables. Tengo que hacer una aclaración respecto del uso de las variables. Las variables politómicas se pueden convertir en dicotómicas si así lo requiere el reporte de investigación. Supónganse que tienen 4 opciones y hay 2 que predominan. Voy a hacer foco en eso, ¿sí? Y puedo decir, bueno, ¿qué edad tiene? Mayor a 10, mayor a 20, mayor a 30, mayor a 40, mayor a 50. Ahí tengo más variables. Si yo achico el número en función de los datos que yo obtengo, supónganse que está la diferencia entre mayor a 20 y mayor a 40. Entonces, esas dos categorías las separo y reducen las 6 que estaban antes. Se pueden recodificar, se pueden agudizar estas variables, pero lo que me interesa básicamente es la definición de variable y los dos tipos, dicotómica y politómica con ejemplos. Algo que agregué, que si bien había dicho que lo sacaba, pero lo voy a incorporar porque me parece importante, es el concepto de hipótesis. Una vez que yo tengo el problema, una vez que yo tengo determinado el problema y los objetivos que mueven a la investigación, es necesario plantear una explicación probable que tiene que ser verificada o refutada, que va a ser la guía del proceso de investigación. Eso es una hipótesis. Es una explicación teórica que tiene que ser verificada o refutada. Se va a basar en el marco teórico, o sea que yo voy a tener el marco teórico, voy a analizar y voy a medir todo lo que pueda estandarizar con la hipótesis. Como bien dice ahí, son formulaciones tentativas del fenómeno a investigar que se redactan como proposiciones, ¿sí? Un ejemplo, el sistema carcelario no produciría las condiciones necesarias para lograr una efectiva reinserción social del presidiario, pensando en el tema de Ana y de Débora. Siempre indican lo que estamos tratando de probar, ¿sí? Pretende dar una respuesta provisoria o una explicación parcial de un fenómeno. Son junto con el problema de investigación lo que dirige la investigación, lo que le da un sentido y un norte. Acá, si pinchan este video después, van a poder acceder al concepto de hipótesis. Si se fijan, acá tienen las 4 columnas en esto cuando puedan acceder, y abajo de todo tienen las características de la hipótesis. Para redactar adecuadamente una hipótesis vamos a tener que tener en cuenta 10 lineamientos. Primero, tiene que ser una oración afirmativa. Esto lo hablaba con Flor Marcos cuando tuvieron el año pasado. Puede ser afirmativo condicional. Este libro dice que es afirmativa, ¿sí? Yo si estoy poniendo una hipótesis a prueba la pondré en condicional, pero el libro dice que es una oración afirmativa. Se tiene que derivar directamente de los problemas y los objetivos de investigación. Tienen que incluir una relación entre 2 o más variables y referirse a un solo ámbito de la realidad, es decir, tener un alcance acotado, hacer foco en la lógica del embudo. Y los conceptos contenidos deben ser tan claros y precisos que tengan que ser definidos operacionalmente, tienen que ser funcionales a lo que yo estoy investigando. Sí o sí. Si yo me voy de mambo con la hipótesis, la amplío y no responde nada del marco teórico, no tiene sentido. Todas las realidades tienen que ser observables. Yo no puedo investigar si existen los duendes en los anillos de Saturno o si los duendes nadan en Neptuno. Es incomprobable, ¿sí? Entonces tienen que asegurarse de utilizar técnicas para probar esa hipótesis. Para eso vamos a ver después lo de la recolección de datos. Tienen que ser coherentes con la teoría, ¿sí?, de esta hipótesis. Si yo voy con la teoría, con la hipótesis en contra del marco teórico, y sí, la hipótesis me va a refutar. Tienen que ser objetivas y no incluir juicios de valor. No tengo que ser prejuicioso, ¿sí? Ejemplo, la gente cabezona tiende a caerse de la silla. Eso sería un prejuicio, ¿sí? No tiene nada que ver, por dar un ejemplo gracioso, no porque yo sea cabezón, ¿eh? 10. Estar relacionados con los recursos y las técnicas disponibles. Yo tengo que buscar un material necesario para poder corroborar esa hipótesis a través de entrevistas, encuestas, cuestionarios, todo lo que vamos a ver después. Bien. Paso 5, variable, definición, 2 tipos, dicotómica, 2, politómica, más de 2, 3 para arriba, la aclaración sobre las variables, qué es una hipótesis, para qué sirve y las 10 características. Hasta acá, segundo Padlet, vamos con paso 8, recolección de datos, que varios me preguntaban de dónde leo, qué agarro, qué es importante. Bueno, acá está lo importante. Como ven, acá abajo, hago foco, pinchen los videos después, porque son videos, bueno, acá solamente están estos 3, que van a ampliar
la cuestión de la recolección y del análisis de los datos. Bien, en el paso 8, cuando uno recolecta los datos, tienen que entender que va a haber 4 actividades relacionadas al mismo tiempo. Elaborar un instrumento de medición, como ustedes lo hacen espectacular porque ya lo vi el año pasado. Determinar la validez y la confiabilidad del instrumento. El instrumento que ustedes hagan tiene que tener validez y ser confiable internamente para poder ser aplicado externamente. Pueden aplicar el instrumento de medición que pueda ser ejecutado y que les permita también codificar los datos. Es decir, si yo aplico una encuesta, un cuestionario, poder decodificarlos de manera tal que pueda obtener datos para analizar a posteriori. Cuando uno recolecta datos tiene que armar instrumentos, tal como les dije. Siempre hay que ver qué técnica es mejor para qué tipo de investigación, para qué tipo de población y para qué tipo de tema. Depende de la disponibilidad de la gente, el diseño, el tiempo de las personas, los recursos que tengamos, tanto económicos como materiales, y el tiempo para hacerlo. Por eso les puse acá técnicas de recolección de datos para que los vean. Ahora, si yo me tengo que poner a pensar cuáles son las preguntas clave que sirven para orientar el relevamiento de información, son 4. ¿Qué se investiga? ¿A quién se investiga? ¿Cómo se investiga? Y los tipos de variables. ¿A quién se investiga? Las personas, los sujetos, adultos, niños, que sepan leer, que no sepan leer, que tengan alguna dificultad, que sean superdotados. ¿A quién se investiga? La población es la primera pregunta. ¿A quién se investiga? En segundo lugar, ¿cómo se investiga? ¿Qué muestra voy a elegir? Como ya lo saben, una población, hombres entre 30 y 40 años, mujeres entre 50 y 60 años, adolescentes entre 20 y 35, oriundos de la zona del norte argentino. ¿Sí? Eso sería el cómo se investiga. ¿Qué se investiga? Que me doy cuenta que me lo acabo de omitir, que era lo primero. Objetivos, variables e hipótesis. El qué se investiga va a tener que ver con los objetivos que tengo en la investigación, qué hipótesis voy a utilizar y qué variables voy a utilizar. Y la cuarta pregunta es el tipo de variable. Digo, ¿qué es lo que voy a querer medir? Los conocimientos, las conductas, los valores, las actitudes, la personalidad. Es lo susceptible de ser medido en una investigación. Entonces, 4 preguntas de la recolección de datos. ¿Qué se investiga? Los objetivos, las hipótesis y las variables. ¿A quién se investiga? Características de los sujetos, adultos, niños y demás. ¿Cómo se investiga? ¿Qué muestra voy a elegir? ¿Qué diseño de investigación? ¿Qué tipo de investigación voy a elegir? Y el tipo de variable, conocimientos, conductas, qué es lo que voy a medir. Ahora, ¿cuáles son los métodos de recolección de datos que puedo utilizar? Como ya lo vamos a ver acá, la observación directa, que es lo que ustedes están viendo en práctica el rol observador, tiene que ver con guías de observación para ver qué conductas tienen las personas, una entrevista, que es lo clásico, una guía de preguntas con actividades abiertas o temas a tratar en las cuales voy a responder ciertos temas de investigación y la encuesta. La encuesta tiene que ver con seleccionar una muestra, pero la encuesta nos va a permitir hacer algo cerrado, ¿sí? No nos va a dar la posibilidad de que la persona hable como en una entrevista, sino que se va a utilizar un cuestionario cerrado en el cual la persona opina, pero no pone algo cualitativo, sino que remite netamente a lo cuantitativo. Lo cualitativo se deja de lado. Y depende el éxito de la encuesta del armado del instrumento. Entonces tenemos 3 métodos de recolección de datos: observación directa, entrevista y encuesta. Cuando hablamos de un cuestionario o de una encuesta, los vamos a clasificar en abiertos, cerrados o mixtos. Si hablamos de abiertos, la persona puede responder todo lo que sepa sobre la pregunta. Uno hace una pregunta abierta y la persona habla. Da mucha información, pero es difícil de decodificar o de pasar a estadística. O sea que tan abierto está bueno desde lo cualitativo, no desde lo cuantitativo. Lo cerrado va a tener que ver con que la persona elija una opción de respuesta. Le estoy dando una posibilidad nula. Es imposible que dé más de una. Solamente tiene que dar una opción. Es rápido, es fácil de analizar, pero solamente es esa información, a diferencia del abierto que genera una amplitud. Y los mixtos tienen preguntas abiertas o preguntas cerradas. Este es el tipo de cuestionario que hay que hacer. Como ustedes ya lo saben hacer, hay preguntas mixtas, ¿sí?, que tienen respuestas cerradas de 3-4 opciones y preguntas abiertas. Tiene que haber una combinación de las dos para que haya algo cuantitativo en una investigación y que haya algo cualitativo. Es necesario que haya
alguna mixtura o una combinación entre los dos. El más utilizado es el cerrado, por la rapidez y la facilidad para calificar. Pero lo necesario es hacer un cuestionario abierto, tiene que haber una mezcla de los dos. Ni abierto y cerrado, mixto. Tiene que haber una combinación de preguntas abiertas y de preguntas cerradas para que haya una coexistencia en un proceso de investigación de algo cualitativo y algo cuantitativo que le dé validez y confiabilidad al proceso nuestro de investigación. Formas de aplicación de los cuestionarios pueden ser autoaplicables, uno le enchufa un cuestionario, la persona lo hace, anota y lo devuelve. O cara a cara, uno guía como entrevistador las preguntas, guía el proceso y son recomendables los cara a cara para las cuestiones individuales. Como bien dice acá, los autoaplicables son mejor para las cuestiones grupales. Bien, ¿cuál es la utilidad que tienen que tener los cuestionarios en la psicología? Hay un terreno subjetivo al cual hay que brindarle objetividad y hay que armar indicadores. Todo cuestionario nos brinda la posibilidad de darle objetividad a ese proceso de investigación a través de distintas escalas o variables a ser medidas. Lo que miden los cuestionarios, ¿sí?, es lo siguiente. Actitudes, como les dije, opiniones, conocimientos, rasgos de personalidad, listas de chequeo, ver si la persona tiene o no tiene determinadas competencias. Este es el Padlet número 3, metodología de la investigación, acción, paso 8, recolección de datos. Como verán, estoy siguiendo el orden para que tengan todo coordinado para el parcial. Último Padlet, reporte de investigación, paso 10 y anexo 5, ética en investigación. En este Padlet también tienen videos abajo que les voy a pedir que los pinchen después. Y cada uno de, este es más largo que el resto, cada uno de estos es ampliatorio de la explicación. Ven que acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro. Bien, ahora se los voy a ir explicando. El reporte de investigación tiene como principal finalidad, chicos, es la culminación de un proceso. Su finalidad es poder hacer una autoevaluación del proceso. Eso es lo novedoso que van a tener que hacer en relación a la materia del cuatrimestre pasado. Tenemos la discusión, tenemos las conclusiones y tenemos los alcances y las limitaciones. Todo reporte de investigación es la culminación de un proceso que se divide en estas tres partes: discusión, alcances, conclusiones y alcances y limitaciones. La conclusión nos permite unir lo que yo hice en todo el proceso de investigación con los resultados. Chequeamos y ponemos en debate la teoría con los descubrimientos que hicimos. Vemos si validamos o no la hipótesis, si verificamos o refutamos la hipótesis. Se tiene que redactar de manera de decir, como afirma Mónica Ferrara en su libro La explicación de la metafísica, ¿sí?, de acuerdo con el libro de Sandra Gómez, Cómo estudiar metodología de la investigación sin morir en el intento, hay que generar unas condiciones para poder redactarlo de manera tal de que se pueda generar un debate. Justificar también lo que no coincide, porque puede haber cosas que coincidan y cosas que no. Los resultados encontrados no concuerdan con. Nunca hay que omitir información, chicos, porque eso ya va a tener que ver con la ética también. Hay que generar un proceso completo de investigación. El reporte tiene las conclusiones. ¿Qué es las conclusiones? Sí, es la combinación de un trabajo, tal como dijimos. Tiene como objetivo responder a la pregunta de investigación que se planteó al inicio del trabajo. Ver si se cumplieron o no los objetivos en estas conclusiones, ver qué hipótesis se aceptaron y qué otras no, y se tiene que redactar de manera tal que describa lo encontrado. Sumamente importante es entender que las conclusiones tienen que ver con el cierre de un proceso y tiene que responder la pregunta de investigación, la hipótesis, los objetivos y ver cómo se redacta. Alcances y limitaciones de un reporte de investigación es lo último. Eso es lo que conocemos más específicamente como la autoevaluación. Hay que ver las implicaciones que todos tenemos en el proceso de investigación respecto a la autoevaluación que hagamos de lo que se hizo fácil, lo que resultó fácil, los obstáculos que tuvieron cada una de las duplas para trabajar, lo que se cambiaría si volviera a realizar la investigación y las recomendaciones que se darían a las personas que investigan sobre el mismo tema. Me resultó fácil esto, los problemas que tuve fueron estos, lo que cambiaría es esto, las recomendaciones que le daría al resto son estas. Este es el paso 10. Acuérdense, reporte de investigación es un informe que permite relevar todo el proceso de trabajo, tienen discusión, conclusión y alcances y limitaciones. Y para cerrar,
El anexo 5 de ética, que fue lo que vimos al principio, pero acá está al final, es la ética en investigación. La ética tiene sentido de tiempo, como ya lo vieron con Mariana, tiene que ver con la posibilidad de cambio y con el análisis de la propia práctica y modificar el contexto y modificar la propia práctica. Tiene que ver con la vigilancia social, la ética. Si yo me corro de ciertos lugares, no estoy trabajando profesionalmente. Va a tener que ver con un catálogo de normas aplicable para diferentes profesiones en tiempo y en espacio. Sin embargo, no tiene que ver con lo bueno, lo malo, lo hecho, lo no hecho. Tiene que ver con poder fundamentar nuestra propia práctica. Imagínense que en investigación, como les dije, hagan clic en el video que tienen ahí, necesitamos que entender que hay principios éticos en investigación que van a guiar nuestra práctica. ¿Sí? Cualquier profesional de la psicología que trabaja en un ámbito tiene que entender que la investigación tiene principios éticos. Los que yo tomé del libro son autonomía, beneficencia y justicia. ¿Por qué tomé estos tres? Porque son útiles para que uno tome decisiones en la práctica cotidiana. ¿Sí? Los tres principios, autonomía, beneficencia y justicia, son mediadores de los conflictos. Si uno tiene un problema, ¿qué va a decir? Bueno, ¿estoy permitiendo que la persona sea autónoma? ¿Sí o no? ¿Estoy generándole algún beneficio? ¿Sí o no? ¿Estoy siendo justo en el trato con esta persona? ¿Sí o no? Tiene que ver con eso también, con poder aplicar estos tres principios al proceso de investigación en sí. La autonomía tiene que ver con que yo respete los proyectos de vida de la persona. Si yo le digo a Mónica, Moni, hacé tal encuesta, y Mónica me dice, no, no quiero porque no me interesa, yo tengo que respetarla a Mónica. ¿Por qué? Porque Mónica es un sujeto autónomo, ¿sí? Las personas con menor autonomía tienen un derecho a la protección y tienen que quedar relegadas de un proceso de investigación porque pueden necesitar de una mayor contención que no es lo que se está buscando en una investigación. Siempre las personas más vulnerables o con menor autonomía son las personas con alguna patología mental y los menores de edad, ¿sí? Hay que ver también si esa autonomía está limitada o no. Si yo hago una investigación con personas insertas a la sociedad, no puedo hacer la investigación con alguien que esté adentro de un hospital psiquiátrico o que esté declarado como insano, ¿sí? Hay derecho a la información, a los tratamientos médicos. La persona tiene autonomía para decidir en un proceso de investigación sobre su propio cuerpo y sobre las decisiones que quiera dar. Puede tomar decisiones y demás. Van a poder hacer clic acá y van a acceder a lo que es la autonomía como cuestión de la ética. Hagan clic acá y van a poder acceder a ampliar esta explicación. Yo les recomiendo que vean los videos porque les van a resultar útiles para el parcial. Justicia. Yo tengo que tratar a todas las personas por igual, si tengo que incluir a las personas en la misma investigación y tratarlas de manera ecuánime. Cada persona puede participar porque tiene la autonomía, pero si yo digo, Sabri, vos responde esto. No, Lau, vos que estás embarazada, no respondas tal cosa, responde menos. No, yo tengo que tratar a todas las personas por igual, ¿sí? Las personas tienen que participar individualmente porque quieren en partes iguales, con un esfuerzo individual y marcar la equidad, ¿sí? Siempre para poder contribuir a la sociedad según el propio mérito, pero siempre desde la igualdad de condiciones. Y beneficencia, que se conoce con el nombre de no maleficencia o utilitarista, tiene que ver con la bioética. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que uno como profesional procure el bien de aquel del cual uno se siente responsable. Yo tengo que respetar los valores y el proyecto de vida como la autonomía, sin embargo tengo que procurar generarle un bien. Yo puedo respetar mucho la autonomía, pero si hay un efecto secundario grave, ahí va a estar el problema. Tiene que ver con respetar las decisiones de las personas, asegurar un efecto positivo de todo eso y asegurar que haya el menor daño posible. Acá tienen los tres videos que explican justicia, beneficencia y autonomía. Después les voy a pedir que los vean. El consentimiento informado es el último concepto que va para el parcial. Tenemos la definición de consentimiento informado, lo mismo, acá está el video de qué es un consentimiento informado, por qué es importante el consentimiento informado que amplía todo esto. El consentimiento informado es útil porque es un documento escrito que permite plasmar todas las cuestiones dichas arriba de estos principios que se tienen que aplicar en la ética en investigación. O sea que el consentimiento informado es la encarnación de los valores de autonomía, justicia y beneficencia de manera escrita en un proceso de investigación. ¿Qué es un consentimiento informado? Como les dije, yo tengo que estar informando de manera escrita a la persona de lo que va a hacer en el proceso de investigación. Va a tener una relación directa con la autonomía como principio. Siempre se tiene que pedir el consentimiento informado en los hospitales,
las intervenciones quirúrgicas, en los procedimientos de fertilidad y en los procedimientos de sedación. Y en investigación, siempre es necesario hacer un consentimiento informado. Ahora, ¿cuáles son los 3 elementos para cerrar esta clase? ¿Qué tiene el consentimiento informado? La información, la comprensión y la voluntariedad. La información, yo tengo que dejar en claro qué cantidad de información, qué es lo que voy a hacer y tengo que aclarar si una persona va a responder a una encuesta, qué objetivo tiene la encuesta, la investigación, qué riesgos va a tener, qué beneficios. Uno tiene que ver las alternativas para llegar a los resultados y darle a conocer a la persona todos los datos de la mejor manera posible y aclarar todas las dudas. Esto va de la mano con la comprensión. Si yo redacto todo en psicología, como les digo siempre, en un lenguaje complejo, rebuscado, alejado del entendimiento popular, voy a estar violando un requisito del consentimiento informado que tiene que ver con que con la comprensión, el texto que uno redacte en este consentimiento informado tiene que ser comprensible con las capacidades y el entendimiento de las personas. Y yo lo tengo que adaptar al lenguaje de las personas, no hacerlo al lenguaje profesional para demostrar que sé más. No tiene nada que ver. Y la voluntariedad tiene que ver con qué? Con no influir, no coercionar, no tergiversar las condiciones del sujeto y tratar de manipularlo. Yo no puedo obligar a una persona desde su voluntariedad para que responda que es más rica la Sprite que la... Ya estoy quemado. La Sprite que la 7-Up, ¿sí? No tengo que obligar. No puedo obligar a una persona que diga que es más rico el Fernet Branca con Coca-Cola que el Vitone con Manaos. Ah, no, bueno, es más rico el Fernet con la Coca-Cola. Ahí, no vale el ejemplo. Ahí ven por qué yo no tengo que influenciar a las personas, ¿sí? Esto es muy común en los focus group que se hacen en relaciones públicas para evaluar un producto, ¿sí? Si yo la invito a Perla y la invito a Ana a que coman papas fritas y la miro a Analía y le digo, Ana, ¿o no que es más rica la Lay's que la Doritos? ¿Sí? Ahí va a estar el problema, ¿sí? No tengo que influenciar, ni manipular, ni cuestionar a nadie para que cambie de opinión. Hasta acá, cuarto Padlet. Paso 10, reporte de investigación, que es para qué sirven las 3 partes, la ética en investigación, los principios éticos, autonomía, beneficencia y justicia, y el consentimiento informado y los 3 requisitos, información, comprensión y voluntariedad. Acuérdense que el consentimiento informado encarna de manera escrita los valores de autonomía, beneficencia y justicia. Hasta acá, todo el contenido del material integrador, se lo suplico chicos, vean los videos que pinché, yo se los voy a poner en el Padlet, van a poder entrar desde acá, pero se los voy a poner en un documento aparte para que puedan entrar por esa vía también. Recuerden, paso 3, 4, 5, 8 y 10, López Lugo, ¿sí? Y el anexo 5 sobre ética en investigación. Todos los éxitos del mundo, chicos, espero haber sido claro. Aguardo sus comentarios debajo de este video cuando lo publique. Les mando un abrazo grande, espero que les sirvan los pizarrones digitales. La creatividad es la base de la docencia y yo trato de innovar todo el tiempo y lo hago con todo el amor del mundo. Cualquier consulta, para eso estamos. Un codazo grande. Chao, chao.